Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en Más Vida para hablar de bienestar, porque lo que queremos es mejorar su bienestar general, su salud. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Fíjense ustedes qué importante el tema de hoy, sobre todo los que nos están mirando desde casa. ¿Cómo mejorar la artrosis? Un dato muy interesante es que 5 de cada 10 personas mayores de 50 años tienen artrosis, y entre las más frecuentes tenemos la artrosis de rodilla, también de la mano. Es una enfermedad degenerativa que se caracteriza por la destrucción del cartílago que recubre las articulaciones. Causa dolor, el que lo tiene dice que es muy doloroso, rigidez, afecta también la capacidad de desplazarse, y para hablar de este tema nosotros hemos invitado a Matías Benavente, que él es reumatólogo, para ampliar este tema. ¿Cómo estás, Mati? Hola Roxy, ¿cómo estás? Bien, Un gusto estar acá con ustedes. Un gusto es nuestro. Bueno, hablemos sobre todo de esto, ¿no? ¿Qué es la artrosis? Bueno, básicamente la artrosis hay que diferenciarla de algo que se confunde muy comúnmente con la artritis. Y la palabra también son muy parecidas. Son muy ¿viste? parecidas, terminan con una letrita de diferencia, y en realidad la artritis inflama las articulaciones y la artrosis es un desgaste progresivo de las articulaciones. ¿Inevitablemente todos la vamos a tener? No necesariamente todos, pero sí en mayores de 70 años, tiempo, ¿no? mayores de 70 años, arriba del 80, 8 de cada 10 personas lo van a tener. El tema es si esto duele y si logra deformar las articulaciones y afecta la calidad de vida. Eso es lo que uno tiene que medir en esta enfermedad. Y hay algunas técnicas y algunos hábitos que podemos mejorar para enlentecer la aparición de esta enfermedad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, básicamente hay distintos tipos de artrosis y no todas las articulaciones se comprometen por la misma causa. ¿Qué quiero decir con esto? Porque tenemos articulaciones como la rodilla, que la rodilla lo que hace... Vemos, si querés, acá la rodilla, nuestro muñeco. Nuestro muñeco, que es por un exceso en la carga de la articulación, por sobrepeso, por falta de masa muscular, y eso va haciendo que la parte de abajo y de arriba, la tibia del fémur, rocen cada vez más, y esto haga que se desgaste el cartílago, que se empiece como a lijar, y en vez de ser lisito el cartílago, pasa a tener rugosidades. Por eso empieza a crujir y a ser más difícil poder flexionar esa articulación. Esto se ayuda con los músculos, la flexión de la rodilla, y si yo tengo más masa muscular, cargo la rodilla a expensas de los músculos. Por ejemplo, si yo tengo poco músculo, el 80% de lo que yo cargo en la rodilla lo cargo en la articulación. Ahora, si yo tengo mucho músculo, el 80% lo cargo sobre los músculos que rodean la rodilla. Entonces, de esta manera yo voy enlenteciendo el desgaste. O sea que está bueno fortalecer el músculo para evitar que esto ocurra a través del gimnasio, por ejemplo. Es fundamental en todas las artrosis que llevan articulaciones de carga. ¿Qué quiere decir esto? Rodilla y cadera, que son las donde uno carga más peso. Mientras yo más músculo tengo, menos progresa esto. Después, ¿qué otros tipos tenemos también, ya que estamos mostrando el muñeco? Perfecto. ¿Qué tenemos de rodilla, de cadera? Puedas en cualquier articulación del cuerpo. Sí. Lo que pasa es que yo voy a mostrar las más frecuentes. La de mano tiene una característica distinta. ¿Qué quiere decir esto? En la mano yo no cargo peso. Por lo tanto, el desgaste viene desde otros factores. Viene más de un patrón más parecido a la artritis. Tiene más deformidad articular y es... Se la suele confundir. Se la suele confundir bastante. Lo que pasa es que en general la artrosis afecta a las articulaciones que están hacia afuera, ¿sí? Las que están de los nudillos hacia afuera. Enseguida vamos a ver unas imágenes para Exactamente. Y este tipo de artrosis ayuda también el control del peso. ¿Por qué? Porque la obesidad se ha visto que libera sustancias inflamatorias. Por lo tanto, el control del peso también ayudaría a la artrosis de mano. Y en este caso, excepcionalmente, el pulgar, la artrosis del pulgar, es la única que tiene mucha relación con el esfuerzo, con la carga. La gente por ahí que trabaja con la mano o que usa mucho las pantallas o el celular, trabaja mucho el pulgar. Y en general la artrosis de pulgar, que se conoce como risartrosis,
aparece en profesionales o en gente que trabaja mucho con las manos. Y están viendo mucho eso, ya que hoy por hoy se utilizan muchísimo las pantallas, las computadoras. Sí, hemos también cambiado un poco el patrón. Antes usaban mucho las herramientas manuales, se hacía mucha fuerza con las manos. Y por lo tanto teníamos un patrón más generalizado en la mano. Bien. Hoy que el patrón tiene más el uso del pulgar, sigue habiendo un gran predominio de lo que es el compromiso de los pulgares. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que mostrar en este muñeco con respecto a los distintos tipos? Bueno, también es muy común lo que es la artrosis de columna. Puede afectar desde la columna cervical acá arriba hasta la columna lumbar abajo. Eso puede generar rigidez, dolor en la espalda. Incapacitante. La artrosis en general, cuando es agresiva y cuando lleva mucho tiempo, termina afectando muchísimo la calidad de vida. En general produce dolor a la movilidad. Cuando yo más la uso, más me duele. Y cuando me acuesto o lo pongo en reposo, en general alivia. También tiene otra característica que puede no solo doler la articulación, sino que al tener deformidades articulares pueden doler los músculos o los tendones que están alrededor de la articulación y pueden dar tendinitis o inflamación de los tendones, y eso también hay que tratarlo y abordarlo. O a veces duele el tendón y no la articulación. Bien, nosotros tenemos una imagen, si quieren la vemos, que tiene que ver con esto de la artrosis en la rodilla. Y ahí tenemos la imagen para que veamos de qué forma se produce ese desgaste. Contanos. Bueno, ahí, como ven bien, en esa imagen se ve bien como agujeros en el cartílago. El cartílago es esa sustancia blanca. Y se ven estos agujeros que es como que vas perdiendo ese cartílago que debería estar blanco, bastante liso para que no tenga roce a la hora de moverse. Y cuando vamos perdiendo esta característica de que sea liso, empieza a haber cada vez más roce y puede generar derrame articular o que se llene de líquido la rodilla. De líquido. Bueno, esto es lo típico, ¿viste? Cuando se hace actividad física, los que corremos, dicen, bueno, tengo líquido. Digo, ¿es más frecuente para los que hacen actividad física o es para todos y puede aparecer en cualquier momento de la vida? Siempre que hemos tenido una rodilla que ha tenido, por ejemplo, múltiples cirugías o que uno exige de más, esa rodilla va a tener un desgaste anticipado, ¿sí? Va a llegar antes de tiempo el desgaste que me debería tocar por mi envejecimiento. Entonces, en general, en futbolistas, en personas que han sufrido resecciones de un menisco. Y de alto impacto también. O deportes de alto impacto o de alta competencia, esas articulaciones se gastan antes de tiempo. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo voy a sufrir de dolor, de ruidos en las articulaciones y de impotencia antes de tiempo. Bien. ¿Sí? Veamos las manos también, que tienen que ver con esto. Se deforman. Sí, esta artrosis de mano, como expliqué recién, es distinta al resto de las artrosis. Tiene un gran componente hereditario. Es bastante frecuente que si mi mamá tuvo artrosis o mi papá tuvo artrosis, yo tenga una predisposición a tenerlo. Y en general lo que hace es ensanchar los huesos, se ponen más gruesas mis articulaciones, duras porque en realidad es hueso, no es líquido lo que estoy teniendo, y pierden la funcionalidad, pierdo la fuerza para agarrar las cosas, y en algunos casos, sobre todo cuando aparecen pacientes más jóvenes, al principio tenemos un periodo inflamatorio, sobre todo en las articulaciones que están de los nudillos hacia afuera, que las pone como más rojas, más afiebradas, y eso hace que el paciente tenga mucho dolor en las manos. Bien, ¿mito o realidad que muchas veces dicen, bueno, yo he usado toda mi vida mucha agua fría? ¿O no tiene nada que ver? No, eso es no un mito. Es un mito, no tiene nada que ver. En general es lo que explicaba recién. Tiene un componente hereditario y un componente del uso de las articulaciones. De las articulaciones. Bueno, veamos los síntomas, que tiene que ver también con esto cuando hablamos, que ya lo hemos dicho, pero está bueno recalcarlo. Cuando el cartílago de las articulaciones se lesiona, ¿qué produce? Dolor. Aquellos que lo tienen dicen que es muy doloroso, rigidez y la incapacidad. ¿Algo más para agregar a esto? Sí, el dolor, voy a recalcar que es en general con el uso de la articulación, porque es un dolor que nosotros llamamos mecánico. O sea, yo uso la articulación, pongo en movimiento estos cartílagos que rozan de manera anormal y me genera dolor. Al principio, no todas las articulaciones afectadas pueden generar dolor.
en general el dolor empieza en estadios más avanzados o más tardíos. Lo que es la rigidez puede estar, en general es menos de 30 minutos. Si ya supero esto que estoy entumecido, duro, más de 30 minutos al ponerme en movimiento, ya tengo que sospechar que es otra enfermedad. Bien. Y la incapacidad, si yo esto lo dejo estar y no voy trabajando, ¿sí?, con algunas medidas de prevención y de tratamiento de estas enfermedades, llega. Bien. Bueno, la alimentación tiene mucho que ver, porque esto, cuando hablamos de este tipo de patologías, lo que comemos es importante. Nosotros le hicimos una entrevista a Laura Berger, que ella es nutricionista, y habla de lo que sí se puede comer. Dentro de los alimentos reales los dividimos en dos categorías: los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, que son se les llama macronutrientes porque son nutrientes que son fundamentales y esenciales y que cumplen una función muy importante dentro del organismo, y los micronutrientes, que son todas las vitaminas y los minerales. Dentro de eso, bueno, los alimentos reales que no tienen procesos de elaboración son las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales, los lácteos, que si bien tienen un pequeño proceso de elaboración, no llegan a ser un alimento ultraprocesado. Y todo lo que son las grasas buenas, como son las grasas de la palta, los pescados, que son ricos en omega, los frutos secos, las nueces, las almendras. Bueno, una buena hidratación también es importante. Y dentro de todos esos macronutrientes también es importante tener una buena incorporación de micronutrientes, como son las vitaminas y minerales, que son fundamentales y cumplen un rol importantísimo en la formación de músculos y huesos. Para poder disminuir la artrosis o los síntomas de la artrosis básicamente, es importante que la masa muscular de la persona que tiene la patología se encuentre fuerte, ¿sí? Entonces, todos estos alimentos ayudan a la recuperación del músculo, ¿sí? Y dentro de eso es importante que la dieta sea rica en calcio, en alimentos que tienen omega 3, omega 6, omega 9, vitamina C, zinc, selenio, y bueno, son nutrientes como que son esenciales dentro de la alimentación. La dieta para una persona con artrosis es, como lo dijimos anteriormente, es una alimentación balanceada, equilibrada, saludable y antiinflamatoria. Dentro de los alimentos antiinflamatorios son todos los alimentos que son reales, que son los que nombramos anteriormente. Frutas, verduras en primera instancia, carnes, huevos, quesos, lácteos, legumbres, cereales integrales. Otra cosa también importante a tener en cuenta son algunos alimentos o sustancias reales, naturales, propias de la naturaleza, como son las raíces, que podemos hablar si quieren un poquito del jengibre y la cúrcuma, que están tan de moda, y que son alimentos antiinflamatorios, antioxidantes. Bueno, Laura, gracias por los consejos, la verdad que estuvo muy bueno. Ella habló de alimentos antiinflamatorios, pero ¿qué pasa cuando uno va a la farmacia y decís, ay, me duele esta articulación, me busco un medicamento? Bueno, ¿los antiinflamatorios son buenos o están escondiendo una sintomatología? Bueno, los antiinflamatorios en artrosis son una piedra fundamental en el tratamiento, pero hay que usarlos de manera correcta. ¿Por qué? Muchos de los antiinflamatorios que son de venta libre pueden afectar el estómago, pueden causar gastritis y a largo plazo pueden generar daños a nivel del riñón, del hígado y otras complicaciones. Por lo tanto, en general, inicialmente se recomiendan los antiinflamatorios locales. Si por ejemplo me duele la rodilla, yo puedo usar antiinflamatorios locales en la rodilla. Pero te lo tiene que prescribir el médico. Sí, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque también se puede usar el antiinflamatorio un tiempo corto para poder desinflamar la articulación y después seguir con otros medicamentos para el manejo del dolor. El antiinflamatorio es un puente. No se tiene que abusar de él, pero tampoco se tiene que tener miedo de no usarlo. Bien. ¿Sí? O sea, hay que usarlo el tiempo que corresponda y hay que evaluar mucho al paciente. Por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos,
pacientes con problemas del riñón o con problemas gástricos, tengo que elegir algún u otro tipo de antiinflamatorio. Bien, y aquí es importante, como decimos siempre, la actividad física, hay que moverse. Nosotros les vamos a dar algunos ejercicios para hacer en casa con una kinesióloga, sobre todo los que tienen que ver con la rodilla. Bueno, vamos a hablar de una artrosis de rodilla, por ejemplo, ¿sí? Cuando tiene mucha hidrartrosis, mucho edema, habitualmente se genera líquido inflamatorio en la rodilla que comprime la musculatura posterior, los tendones de la musculatura posterior de la rodilla. Hay que trabajar eso para trabajar sobre el dolor. Entonces, por ejemplo, comprimir la pelota. Estamos trabajando con una pelota que entra en el hueco popliteo, en la zona donde se genera el edema. Mantenemos ahí y podemos combinar con un bombeo de la pantorrilla, que este es un corazón periférico que nosotros tenemos, y colaboramos en el drenaje de ese líquido inflamatorio mientras trabajamos el fortalecimiento de la musculatura encargada de mantener los ejes. Combinamos con un soltar, ¿sí?, relajado, para que la pelota empiece a trabajar también con un bombeo en la zona. Entonces, pantorrilla, la pelota entra y el paciente empieza a trabajar con una conciencia de control voluntario, que eso genera la analgesia endógena que también estábamos hablando recién. Este trabajo consciente, seguro, mantenemos y bajamos lentamente. Ahí estamos combinando en este ejercicio estiramiento, drenaje, fortalecimiento y conciencia del control voluntario de la... Increíble. Y volvemos. Este se puede combinar con rotaciones de cadera para poder estimular más el vasto interno, que es el más afectado, por ejemplo, así que también podemos trabajar, por ejemplo, la rodilla. Esto en un estadio de dolor. Estos ejercicios se hacen cuando el paciente está con dolor y con edema. Despegar la cadera, tratar de sentir el largo entre la cadera y los talones. Y volver a subir. Esto se hace varias repeticiones. Lo importante no es la cantidad, es la calidad. Entonces, si lo que estamos buscando es elongar, es alejar, ¿sí?, para que las superficies articulares se descoacten, se alejen. Claro. Entonces tenemos que someter a tensión límite soportable por más de unos 10 segundos, más o menos, la musculatura que uno busca elongar. Volvemos en Más Vida y cómo mejorar la artrosis. Y nos había quedado ya para concluir, bueno, el tratamiento y cuándo se opera. Bueno, en resumen, el tratamiento de la artrosis tiene una parte fundamental que ya lo vimos, que es el ejercicio. Mientras más músculo yo tenga, más saludable voy a tener esa articulación, menos la voy a cargar y más tiempo va a demorar en desgastarse. Punto 2, como dijeron, una correcta nutrición. Un buen aporte de proteínas me va a asegurar que mi masa muscular sea mejor, por lo tanto voy a tener más soporte para mis articulaciones. Y en cuanto al tratamiento de remedios, hay un montón de ofertas y sobre todo hay un montón de publicidades que aún no tienen una evidencia científica, me refiero al colágeno, a algunos insaponificables de palta y soja. De cartílago. De cartílago, cartílago de tiburón. Hay un montón de productos que la verdad que no tienen una evidencia sostenida en el tiempo de que la puedan frenar. Sí, hay muchos de estos productos que logran mejorar el dolor y mejoran la calidad de vida. Otra cosa es muy importante, consultar a su médico reumatólogo a tiempo para poder mejorar el dolor. Si yo mejoro el dolor, lo puedo mover y por lo tanto puedo hacer más ejercicio y fortalecer ese músculo, eso es fundamental. El uso correcto y acotado de antiinflamatorios, el tiempo que sea necesario. Y en artrosis de mano hay algunos fármacos que están en estudio, que eso está bueno que consulten a tiempo porque hay algunos fármacos que pueden ayudar a enlentecer un poco la enfermedad. Y cuando ya todo esto pasó, yo ya tengo la articulación totalmente destruida y lo más importante, sobre todo, no tengo funcionalidad. Yo no puedo flexionar la rodilla, no puedo moverla, tengo limitación en la cadera. Es donde tienen que ir al traumatólogo porque
ya es plausible una cirugía. Bien. No hay que tenerle pánico, muchos pacientes tienen pánico a operarse, y en realidad si es necesario, si yo la movilidad la tengo limitada, si tengo un dolor que me impide todo el día estar bien, alterar mi calidad de vida, tengo que concurrir porque es necesario una cirugía. Bien. Buenísimo. Bueno, Matías, muchísimas gracias por todos estos consejos, y lo que nosotros hemos querido sobre todo es mejorar su calidad de vida, y que hoy precisamente hemos hablado de cómo mejorar la artrosis. Antes que nada, el muñequito que ustedes veían recién, bueno, nos los prestó Ortopedia San Jorge, así que le agradecemos. Hemos llegado al final, nos encontramos entonces en cualquier otro momento con más vida.